Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una nueva entrega de este curso de programación en VBA Excel. Estuvimos viendo durante el último vídeo, si recordáis, el trabajo con gráficos. Vimos cómo manipular desde código VBA aquellos gráficos que podemos generar en Excel e incluso también vimos cómo generar un gráfico nuevo en Excel, ¿no? Vamos a continuar avanzando por el temario y en este vídeo pues vamos a ver cómo trabajar con tablas dinámicas desde código VBA. Vamos a ver cómo manipular una tabla dinámica desde código VBA con el objetivo final de hacer el manejo de esta tabla dinámica mucho más fácil para un usuario que se encuentre delante de un archivo de Excel con una tabla dinámica. Porque las tablas dinámicas, como todo, hay que saber manejarlas. Entonces, quizás se siente delante del archivo de Excel un usuario que no sabe nada de tablas dinámicas. Nosotros le podemos facilitar la labor del manejo de la tabla dinámica con VBA y es lo que vamos a hacer en este vídeo. Luego, entonces, bueno, vamos a cerrar para empezar esta presentación y vamos a trabajar con el archivo artículos, con el que ya hemos trabajado pues alguna que otra vez en este curso y muchas más veces en el curso de Excel avanzado para aquellos que lo hayáis estado siguiendo. Para aquellos que no conozcáis este archivo artículos, no os preocupéis, vamos a ver brevemente, es muy sencillo, pues cómo está formado y también dejaré en la descripción de este vídeo pues un link para que os podáis descargar este archivo si deseáis practicar con él. El archivo artículos, para comenzar, tiene únicamente una hoja, como podéis observar. No tiene las típicas 3 hojas, solamente tiene una. Y en esta hoja pues, nos encontramos con un pequeño listado, una pequeña base de datos compuesta de 5 campos, sección, nombre de artículo, fecha, país de origen y precio, y 38 registros. ¿Vale? Se va a la fila 39 porque la fila 1 corresponde a la cabecera, es decir, tiene 38 registros. En ella pues lo que aparecen es, son una serie de artículos, cada uno perteneciente a una sección en concreto, con una fecha, un país de origen y un precio. ¿Para qué sirven las tablas dinámicas? Entiendo que la mayoría de los que estáis escuchando este vídeo, programación en VBA Excel, habéis oído por lo menos hablar de las tablas dinámicas y por lo menos sabéis de qué van. Pero bueno, puede ser que alguien no sepa exactamente de qué estamos hablando. Una tabla dinámica es como una especie de resumen de una base de datos extensa o un listado extenso para poder filtrar la información que aparece en esa base de datos y a la vez con los datos filtrados hacer pues, operaciones matemáticas simples, tales como suma, promedio, máximo, mínimo, cuenta, etc., ¿no? Vamos a hacer un ejemplo, antes de ponernos manos a la obra con el código VBA, vamos a hacer un ejemplo en el cual vamos a crear una tabla dinámica sencilla para recordar pues en qué consiste una tabla dinámica o aquellos que no sabéis lo que es, pues que veáis brevemente en qué consiste. Entonces, para ello lo primero que voy a hacer en este libro que nos ocupa va a ser crear una nueva hoja, ya que la tabla dinámica la puedo crear en la hoja en la que nos encontramos, pero siempre queda mejor, es más fácil de ver la información en una hoja nueva que no junto a los datos de procedencia. Luego entonces voy a crear una hoja, creada está, y ahora, bueno, pues para crear esta especie de tabla resumen, es decir, esta tabla dinámica, pues nos tenemos que ir a la ficha insertar y veremos que en la ficha insertar pues tenemos un botón a la izquierda del todo que sirve para crear tablas dinámicas y también gráficos dinámicos, ¿no? Lo que hay que hacer es o bien pulsar en la zona superior de este botón o bien en la zona inferior y después decirle tabla dinámica. Hecho esto, bueno, pues nos sale una ventana en la cual nos está preguntando pues dónde están los datos de los que quiero hacer esta tabla dinámica, dónde está la base de datos. Y bueno, aquí las opciones son múltiples, lo vimos en el curso de Excel avanzado porque podemos decirle que los datos incluso están en una fuente de datos externa, tal como por ejemplo otro archivo Excel diferente a este, una base de datos Access, una base de datos MySQL, Oracle, etc. Y también, pues en esta ventana nos pregunta dónde queremos dejar la tabla dinámica. Si en la hoja de cálculo donde nos encontramos o si queremos que nos cree una nueva hoja de cálculo con la tabla. Entonces, la verdad es que podíamos haberle dicho esta opción y que nos hubiera creado en la hoja, pero como ya la hemos creado nosotros, pues la opción a seleccionar es la segunda, ¿no? Bueno, el caso es que tenemos que decirle dónde está la base de datos y se lo tenemos que decir en esa casilla que nos dice tabla o rango. ¿Cómo se lo decimos? Muy sencillo, pulsamos el botón de datos en estas ventanas de Excel es el que tiene la flecha roja y nos podemos desplazar tranquilamente a la hoja artículos y seleccionar con el ratón toda la base de datos, toda, por completo, cabecera incluida. Hecho esto, pulsamos la tecla Enter y le damos a aceptar, con lo cual nos lleva a la hoja que hemos creado hace un instante y es aquí donde creamos la tabla dinámica.
La tabla dinámica, como es una especie de tabla resumen, pues nos pregunta qué campos de nuestra base de datos queremos incluir en esta tabla y dónde los queremos incluir. Brevemente, os digo la estructura que tiene una tabla dinámica. Una tabla dinámica tiene en la zona superior lo que se denomina zona columnas, que sería esta que acabo de dibujar aquí arriba, ¿vale? Esto sería la zona columnas. Tiene a la izquierda una zona que se denomina zona filas, que es la que estoy dibujando ahora, es decir, esta zona de aquí de la izquierda sería la zona filas. Tiene en el centro un área más grande, que es lo que se denomina zona datos o zona de totales, se le denomina de las dos formas. Y luego pues hay arriba a la izquierda, fuera de lo que sería la propia tabla, despegado de ella, pues una zona a la que se le denomina zona filtro o zona página, ¿vale? Esto sería la zona filtro y la zona página. Entonces, ¿en qué consiste la construcción de una tabla dinámica? Teniendo en cuenta, teniendo claro cuál es la estructura, que es la que tenemos ahora mismo dibujada en pantalla en rojo, se trata de ir incluyendo en la zona columnas, en la zona página, en la zona filtro y en la zona datos aquellos campos de tu base de datos que deseas ver. Teniendo en cuenta que lo que incluyas en la zona datos lo va a operar, es decir, lo va a sumar, va a hallar un promedio, va a hallar un conteo, etc. Y lo que incluyas en la zona filtro se utilizará como filtro general de la tabla dinámica. Más o menos esta es la estructura y este es el funcionamiento, pero como esto es algo más o menos complejo, si no se ha visto nunca, hasta que no ves en funcionamiento la primera, pues no lo terminas de entender. Así que vamos a hacer un ejemplo sencillo. Nos encontramos con este panel que aparece aquí a la derecha, nada más crear la tabla dinámica, en el cual tenemos la lista de campos de nuestra base de datos. Fijaros cómo aparecen aquí los campos de nuestra base de datos, sección, nombre de artículo, fecha, país de origen y precio. Y en esta zona inferior nos encontramos pues con las zonas que os he pintado hace un instante en rojo. Esto sería la zona de columnas, esto sería la zona de filas, esto sería la zona de datos o zona de totales y esto sería la zona página o la zona filtro. Esas son las 4 zonas. Lo único que tienes que hacer pues es quizás aprenderlas, ¿no? Bien. Como se trata de una tabla resumen, en teoría, para bases de datos extensa, la nuestra no lo es, pero por un instante nos imaginamos que es extensa, se trata de preguntarte lo siguiente. Vamos a ver, en esta tabla dinámica de resumen, ¿qué campos quiero ver? Bueno, pues imagínate que deseo ver sección, nombre de artículo y precio. No quiero ver nada más, es decir, fecha y país de origen no los quiero ver. Quiero ver sección, nombre de artículo y precio. Muy bien, ya tenemos claro los campos que queremos ver. Siguiente paso es dónde los quieres ver. Los quieres ver, por ejemplo, sección, lo quieres ver en la zona de columnas o en la zona de filas o en la zona de totales. Nombre de artículo lo quieres ver en la zona de columnas, zona filas, zona totales, precio donde lo quieres ver. Eso es lo que te tienes que preguntar, ¿no? Y esto ya es más práctica que otra cosa. Por ejemplo, si yo sección lo quiero ver en la zona de columnas, lo único que hay que hacer es arrastrar con el ratón el campo sección a la zona de columnas. Si quiero ver nombre de artículo en la zona de filas, pues lo que tengo que hacer es arrastrar nombre de artículo a la zona de filas. Y si quiero ver el precio en la zona datos o zona de totales, pues lo que tengo que hacer es arrastrarlo a la zona datos. Y fijaros que me he dejado una zona vacío, que es la zona filtro o zona página, porque no es necesario en absoluto rellenar todas las zonas de una tabla dinámica, solamente aquellas que tú necesitas en un momento puntual. Con lo cual, en este ejemplo que os acabo de poner, pues la zona filtro o la zona página la hemos dejado vacía. ¿Cómo se interpreta la información que nos ha ido saliendo mientras creábamos la tabla dinámica, mientras arrastrábamos los campos? Bueno, pues esto es muy fácil de interpretar, por lo menos bajo mi punto de vista. Esto es como jugar a los barcos. Se trata de fijarnos dónde han aparecido las secciones, dónde han aparecido los artículos y, como el que juega a los barcos, cruzar filas y columnas. Por ejemplo, si yo quiero saber cuánto cuesta la camisa de caballero y a qué sección pertenece, pues lo que tengo que hacer es localizarla en la tabla dinámica y cruzar los datos. Y donde se cruzan los datos, pues veo que está con un precio que cuesta 55,94 euros, 56 euros, y que pertenece a la sección de confección, porque es donde se cruzan los datos, es decir, allí donde aparece el precio, bueno, pues es la sección a la que pertenece y es el artículo del que se trata, ¿no? Otro ejemplo. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, una jarra china? Pues una jarra china cuesta 106 euros, aquí está. ¿Y a qué sección pertenece? Pues a cerámica. Y así con todos los artículos que aparecen en la tabla dinámica. Esto es una tabla dinámica.
¿Por qué se le denomina dinámica? Y aquí viene lo importante, porque una vez construida, esta tabla tiene dinamismo, es decir, movimiento, para que tú puedas filtrar los datos o ver la información de otra forma. Vamos con lo primero, vamos a ver cómo filtrar los datos. Imagínate que quieres ver los artículos de cerámica y deporte, pero el resto no los quieres ver. Bueno, pues entonces lo que hay que hacer es ir a este filtro que aparece en la zona de columnas, desplegarlo y activar solamente cerámica y deporte, que es lo que quieres ver. Esto se acepta y la tabla dinámica pues se pliega, se mueve para mostrarte la información correspondiente a esas dos secciones. Se me ha olvidado comentar que aparece una columna de total general que lo que hace es una suma por filas y lo que hace es un sumatorio general en la celda de abajo del todo, con lo cual ahora me dice que los artículos de cerámica y deporte cuestan 2.962 euros. Si queremos ver de nuevo la tabla dinámica completa, pues lo que hay que hacer es volver a pulsar el filtro que pulsamos hace un instante y aquí hay una opción que dice borrar filtro de sección. Bueno, pues si pulsamos en esa opción, la tabla dinámica se desfiltra y me vuelve a mostrar la información al completo. Y por supuesto el total general que aparece abajo del todo, pues refleja el precio de todos los artículos que tenemos ahora mismo en la base de datos. Entonces tú puedes filtrar, en este caso por columna, puedes filtrar por nombre de artículo, pues por si quieres ver 3 o 4 artículos nada más. Y este es uno de los motivos por los que se le denomina dinámica. Otro motivo por el que se le denomina dinámica es porque puedes rediseñar la tabla una vez construida para ver la información de otra forma. La información va a ser la misma, solo va a cambiar la forma de verla. Hey, perdonad este mensajito que me sale siempre en el ordenador y nunca consigo quitarlo del todo. Bueno, decía, puedes rediseñar la tabla dinámica. Y en este caso, ¿qué podemos hacer? Pues mirad, esto ya es más que nada practicar y jugar con la tabla dinámica para ver cómo te queda mejor, para ver cómo interpretas mejor la información. Lo que podemos hacer es trasladar el campo que hemos metido en la zona de columnas, que es el campo sección, junto con el campo nombre de artículo que hemos metido en la zona filas, es decir, moverlo de columnas a filas. Y esto se puede hacer directamente en la tabla, arrastrándolo. Vale, a ver, esto... A ver, creo que dejaba. Sí, sí deja. Lo puedes hacer moviéndolo directamente en la tabla, pero yo considero que es más fácil, sobre todo en las versiones 2007, 2010 y sucesivas, hacerlo desde esta zona que nos incluyen las versiones modernas de Excel. Es decir, si cogemos nosotros sección y lo arrastramos a la zona de filas, pues como podéis observar, la tabla dinámica se ha rediseñado por completo. La información es la misma. Fíjate si es la misma que si nos vamos a la última celda, el importe total de los artículos es el mismo, con lo cual la información es la misma. Lo único que cambia es la forma de ver la información. Y quizás, pues a lo mejor para ti es más cómodo verlo de esta forma. Es decir, tanto sección como nombre de artículo, los dos en la misma zona, dejando vacías tanto la zona de filtro, que ya la dejamos vacía de un principio, como la zona de columnas, ¿no? Entonces, bueno, pues la información se interpreta mejor de esta forma. En fin, y las probaturas que puedes hacer son infinitas, casi. Entonces, no voy a hablar más de tabla dinámica porque los que ya sabéis manejarlas quizás pensáis que estamos perdiendo mucho tiempo en repasar este concepto. Pero creo que es importante porque todo esto que hemos hecho nosotros ahora, de mover un campo de una sección a otra, de filtrar la información, de quitar una sección, etcétera, bueno, pues lo vamos a hacer desde código VBA. Entonces, es muy importante saber qué se puede hacer con una tabla dinámica para después reproducirlo desde código VBA. La utilidad viene en el siguiente caso. Imaginaos que nosotros en un archivo de Excel creamos una tabla dinámica como esta que está aquí, preciosa, perfecta. Imagínate ahora que se sienta delante de este archivo de Excel una persona que no tiene ni idea de lo que es una tabla dinámica. Pues yo que sé, un grabador de datos, un auxiliar administrativo que no conoce bien el manejo de Excel, quien sea. Y esa persona necesita manejar la información de esa tabla dinámica. Y cuando digo manejar, me refiero a que necesita filtrarla, necesita cambiar la operación que está haciendo la tabla dinámica por defecto, necesita cambiar los campos de sitio, pues lo que hemos ido haciendo hace un instante, ¿no? Claro, esa persona pues a lo mejor no sabe qué es un filtro de Excel, a lo mejor no sabe que tiene que pulsar aquí y filtrar la sección correspondiente, a lo mejor no sabe que se pueden mover, como hemos hecho, los campos de una zona a otra, y a lo mejor no sabe, que esto no lo hemos hecho, no sabe que se puede cambiar la operación matemática que hace Excel con la tabla dinámica por defecto, porque ahora mismo por defecto está sumando, pero ¿y si yo quiero hallar la media de los artículos? Este dato que aparece aquí es la suma de todos los artículos y estos que aparecen aquí es la suma de todas las secciones. Imaginemos que quiero cambiar el dato.
Bueno, pues esa persona a lo mejor no sabe que hay que ir a la zona de valores, pulsar en el campo suma, configuración del campo de valor y cambiar la operación a realizar, por ejemplo, un promedio, ¿no? Y ahora pues sí que me está mostrando la media. Claro, son cosas que hay que saber. Entonces esa persona a lo mejor no lo sabe. La utilidad de manipular desde VBA la tabla dinámica está en que podemos hacer esta labor mucho más sencilla para aquellas personas que no saben e incluso, bueno, pues echándole un poco de imaginación podríamos hacer cosas más interesantes. Y eso es lo que vamos a ver en este vídeo y quizás en el siguiente. Y nos vamos a poner ya manos a la obra. Lo primero que tenemos que saber, más o menos, o conocer por lo menos, que nos suene, son los diferentes objetos que existen en VBA a la hora de crear y manipular una tabla dinámica. Y los objetos que tenemos son los siguientes. Los iba a apuntar aquí en rojo. Voy a hacer otra cosa que va a quedar mucho mejor, si me permitís. Lo que vamos a hacer va a ser un listado rápido de los diferentes objetos que nos aparecen en una tabla dinámica en VBA. VBA, objetos, tabla dinámica. Bueno, pues el primer objeto que tenemos es el objeto o la colección pivot cachés. Cuando nosotros creamos una tabla dinámica, lo que está haciendo Excel por detrás, sin que nosotros lo sepamos, es crear una especie de tabla dinámica en memoria, ¿no? En caché. Bueno, pues esta colección representa a ese objeto. Tenemos la colección pivot tables. La colección pivot tables representa todas las tablas dinámicas que podemos tener en un libro. Tenemos la colección pivot fields. La colección pivot fields representa todos los objetos pivot field que podemos tener en una tabla dinámica. Por ejemplo, en la tabla dinámica anterior, sección es un pivot field, nombre de artículo es un pivot field y precio es un pivot field. Es decir, los campos que incluyes en la tabla dinámica son objetos pivot field pertenecientes a la colección pivot fields. Ya hablamos en su día de lo que es una colección y de lo que es un objeto. Tenemos la colección pivot items. Bien. Pivot items es una colección de objetos pivot item que representan cada objeto que hay en un campo. Por ejemplo, volvemos a Excel un segundito. Sección sería un objeto pivot field. Esto es un pivot field. Pero dentro de la sección, cerámica sería un pivot item. Y la tabla dinámica entera, pues sería un pivot table. Entonces, recapitulando, pivot table, tabla dinámica, pivot field, un campo, que sería sección, nombre de artículo sería otro pivot field, y precio sería otro pivot field. Luego, entonces, pivot field, los campos que incluimos en la tabla dinámica. Y pivot item es cada uno de los elementos del campo correspondiente. Por ejemplo, otro pivot item podría ser perfectamente el cinturón de piel. Esto sería un pivot item. Ferretería sería otro pivot item. Y así sucesivamente. Uno más. Destornillador sería otro pivot item. ¿De acuerdo? Bueno. Más. Vuelvo al PowerPoint. Más colecciones y objetos que nos podemos encontrar. Nos encontramos el objeto create pivot table, que es el objeto que utiliza VBA para crear tablas dinámicas. Y estos son pues los que nos podemos encontrar, o por lo menos los más importantes, los que nosotros vamos a necesitar. Y esto hay que tenerlo más o menos claro. Creo que es fácil. Si controláis inglés, pues table es tabla, pues pivot table, pues la tabla dinámica. Fields es campo, pues pivot field, el campo, que puede ser sección, nombre de artículo, etc. Y pivot item es elemento, pues los elementos del campo. Y create pivot table, create pivot table, pues para crear la tabla dinámica, ¿no? Y pivot cachés, ya sabéis lo que es la caché en un ordenador, ¿no? Bueno, pues pivot cachés es la tabla que crea momentáneamente en memoria y que luego tú vas confeccionando. Teniendo esto en cuenta, cierro este PowerPoint. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues vamos a hacer lo siguiente. Mirad, voy a eliminar esta hoja que hemos creado hace un instante para empezar totalmente de cero y me creo una hoja nueva. Y lo que vamos a hacer va a ser poner a grabar la grabadora de macros para ver qué código genera la grabadora de macros durante la creación de la tabla dinámica y después diseccionaremos ese código y veréis cómo lo entendemos perfectamente. Luego entonces me he creado una hoja nueva, me voy a la ficha programador y pongo a grabar una macro que vamos a guardar en este libro
no le doy método abreviado porque no me interesa, ni descripción, aceptamos y Excel pues ya nos está grabando, ¿no? Entonces, una vez que nos está grabando, pues procedemos a crear la tabla dinámica. Nos vamos a la ficha insertar, tabla dinámica, el rango lo hago rápido porque lo hemos hecho antes hace un instante, el rango pues sería la base de datos completa, aceptamos y ahora pues cojo la sección y la pongo, por ejemplo, en la zona de columnas, cojo nombre de artículo, la pongo en filas y cojo precio y lo pongo en valores. La misma tabla dinámica que hemos hecho hace un instante, pero con la grabadora grabándonos. Detengo la grabación de la macro en el botón del stop y a continuación abrimos el editor de VBA que todos conocemos ya perfectamente para ver el código generado por la grabadora. Luego entonces Alt F11, maximizo la ventana, nos centramos en el proyecto del libro activo, es decir, artículos, y vemos cómo ya nos ha creado él solito una carpeta módulos. Desplegamos la carpeta módulos, doble clic en el módulo que nos ha creado él y este es el código generado por la grabadora de macros. Si hacemos una disección de este código, porque a lo mejor nos asusta ver tanto código, ya sabéis que el código que genera la grabadora de macros no siempre es fácil de interpretar, pero si hacemos una disección, como decía, yo creo que se entiende bastante bien. Para empezar, Active Workbook, todos sabemos lo que es, libro activo, pivot cachés, tabla dinámica en memoria, create. Está creando ya la tabla dinámica. ¿De dónde vienen los datos? De una base de datos, concretamente de este rango, la versión que va a utilizar para crear la tabla dinámica, porque cambia mucho una tabla dinámica de la versión 2010, por ejemplo, a la versión 2003. Entonces, si fuera la versión 2003, sería XL Pivot Table versión 10, pero como es la versión 2010, pues es la 14. Y con la 2012 creo que se va a la 16, creo recordar. Bueno, pues es la versión de la tabla dinámica. Create Pivot Table. ¿A dónde? ¿Cuál va a ser el destino de la tabla dinámica? Hoja 2, R1C1, el nombre que le va a dar. Tabla dinámica 2. ¿Por qué 2? Porque hemos creado hace un instante ya en este libro una que hemos eliminado. La versión por defecto, selecciona la hoja 2, selecciona la celda A1, utilizando el objeto cells 1.1, fila 1, columna 1, ya lo hemos visto durante el curso, y esto únicamente pues le está diciendo dónde está la base de datos y dónde va a dejar la tabla dinámica, ni más ni menos. Echando un vistazo al código que aparece a continuación, y mirad lo que voy a hacer para que no nos confunda, voy a darle unos cuantos intros, pues vemos que está utilizando la estructura que tantas veces hemos visto, with and with. ¿Para qué? Pues para no tener que repetir toda la ruta del objeto, porque aquí lo que está diciendo es que con la hoja activa es la 2 porque la ha seleccionado arriba, con la hoja activa y la tabla dinámica 2 que ha creado hace un instante en la instrucción de arriba, me vas a agregar un campo, un pivot field. ¿Y dónde lo vas a agregar? Pues lo vas a agregar en la zona de columnas y en la posición 1. La posición 1 o la posición 2 solamente influye cuando tienes más de un campo en la misma zona, algo que hemos hecho antes con sección y nombre de artículo, que los hemos puesto en la zona de filas, si recordáis, ¿no? Entonces, en el caso de que tengas más de un campo, uno tiene que estar antes y otro tiene que estar después. En nuestro caso pusimos antes la sección, sería posición 1, y después pusimos nombre de artículo, posición 2. Pues a eso hace referencia la posición. Entonces, con esta instrucción que voy a recuadrar ahora en pantalla, lo único que le hemos dicho a nuestra tabla dinámica desde VBA es que nos ponga la sección en el campo columnas. Como os podéis imaginar, la siguiente instrucción hace lo mismo, pero con el campo nombre de artículo. Lo único que está haciendo es ponerlo en la zona filas, XL Row Field. Y la siguiente instrucción lo que hace es especificar qué tiene que hacer con el campo que coloca en la zona datos. El campo que colocamos en la zona datos o zona de totales lo opera. Luego entonces le está diciendo que en la hoja activa, con la tabla dinámica 2, agregue un campo en la tabla dinámica de la hoja activa que se va a llamar, que es el campo precio, perdón, y que se va a llamar suma de precio y que por defecto lo que hace es sumar. Y esto es así porque si nos vamos a la tabla dinámica vemos que el campo se llama suma de precio. Y eso lo vemos aquí, abajo a la izquierda. ¿Cómo se llama el campo que ha colocado en la zona datos, en la zona central? Suma de precio. ¿Vale? Bueno, pues este es el código generado y pues creo que se interpreta o se entiende bastante bien. A partir de aquí, ¿cómo podemos manipular nosotros desde VBA la tabla dinámica para que esa persona que no sabe manejar esto lo haga de una forma más fácil? Bueno, pues vamos a ello. Volvemos a nuestra hoja de cálculo. Y lo que vamos a hacer va a ser colocar, por ejemplo, aquí en la parte de la derecha, pues una serie de controles para que la persona de turno maneje, filtre, cambie, haga lo que le apetezca con la tabla dinámica sin necesidad de conocer el manejo de la tabla dinámica.
Vamos a empezar, por ejemplo, por incluir una serie de casillas de verificación, por ejemplo, que nos permitan filtrar por sección, lo que hemos hecho antes. Es decir, que si queremos ver solamente confección, pues nos aparezca solamente confección, o que si queremos que aparezca confección y ferretería, pues aparezca confección y ferretería, etc. Voy a dejarlos todos. Para ello, ¿qué hacemos? Bueno, pues nos vamos a la ficha programador y en la ficha programador ya sabemos que tenemos nuestro grupo controles desde el cual podemos incluir casillas de verificación, menús desplegables, botones de radio, botones de comando, etc. Habría que irse a insertar, centrarnos en los controles ActiveX, ya que vamos a generar código VBA programado por nosotros, no por la grabadora de macros. Y pues voy a incluir concretamente la casilla de verificación. Luego entonces insertar, cogemos la casilla de verificación o checkbox y voy a incluir uno. Pero voy a incluir tantas como secciones tenga. Y tengo 5 secciones. Bueno, pues incluyo uno y ahora pues insertar 2. Ahora los coloco 3, 4 y 5. Bueno, pues ya tenemos aquí un checkbox por cada una de las secciones. En vez de checkbox 1, 2, 3, 4, 5, habrá que cambiar este nombre para que quede mejor y ello se hace desde el panel de propiedades. Seleccionamos el primer checkbox, el panel de propiedades se abre desde el botón de propiedades que ya lo hemos visto en vídeos anteriores. Seleccionamos el checkbox 1 y en el caption, que es el texto que aparece junto al checkbox, pues vamos a poner aquí, por ejemplo, cuál es la primera sección, que no me acuerdo, cerámica. Vamos a poner cerámica, le damos al Enter y como podéis observar ya nos coge el nombre de cerámica. Vamos a hacer lo mismo para el segundo. Seleccionamos el segundo. La siguiente sección es confección. Bueno, pues en el caption le ponemos confección. Le damos al Enter. El tercero, pues ponemos deporte. Enter. Y en el cuarto, pues le vamos a poner, por ejemplo, ferretería. Y en el quinto, pues le vamos a poner la última sección, que es juguetería. Hecho esto, voy a cerrar momentáneamente el panel de propiedades para que no me moleste y voy a reubicar, pues, un poquito mejor. Tampoco voy a perder mucho tiempo en maquillar la hoja, eso ya os lo dejaré a vosotros si alguna vez hacéis esto, pero los voy a poner más o menos juntos. Entonces, se trata de que al pulsar, por ejemplo, cerámica, pues solamente nos muestre cerámica, confección, que solamente nos muestre confección, etcétera, ¿no? Bueno, pues vamos a ello. Vamos a hacer el de cerámica, vamos a ver si me da tiempo, porque si no este vídeo se va a extender más de lo necesario, continuaremos en el siguiente, por supuesto. Pero bueno, para hacer el de cerámica, yo lo que quiero es que al pulsar esta casilla de verificación aparezca cerámica y al quitar la pulsación, pues cerámica desaparezca, es decir, que el campo cerámica vaya y venga, ¿no? Y la tabla dinámica pues se actualice con su total, etc. Para ello, ¿qué hacemos? Bueno, pues doble clic en cerámica. Con lo cual, al hacer doble clic ya sabemos que entramos en el código asociado a ese checkbox que está en la hoja 2. Por eso ahora mismo, para no perdernos, estamos en la hoja 2. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a reutilizar el código generado por la macro, que ya lo hemos visto al principio de este curso, ¿no? Que se puede reutilizar perfectamente. Luego entonces nos vamos al módulo 1 que nos ha creado antes la grabadora de macros y cuál es el código que nos muestra que hemos agregado el campo sección. Bueno, pues aquí tenemos la instrucción. ¿Y cuál es el código que nos muestra si hemos filtrado o no hemos filtrado una sección en concreto? Bueno, pues aquí no está, porque este código lo que hace es agregar el campo sección, pero no hay ningún código que nos muestre cómo se filtra y cómo se desfiltra. ¿Solución? Bueno, pues la solución es minimizar un segundito el editor de VBA, poner a grabar de nuevo una macro y filtrar. Es decir, pongo a grabar una macro rápidamente y una vez que la macro me está grabando, pues yo le digo, oye, cerámica, me lo quitas. Aceptamos. La tabla dinámica se pliega, cerámica lo ha quitado, el total se actualiza, detengo la grabación. Hecho esto, vuelvo a entrar en el editor y ahora en el módulo 1 debo de tener una subrutina que me muestra el código que hace que una sección se filtre o no se filtre. Echando un vistazo a este código, yo creo que es bastante fácil de entender, porque aquí entra en juego el objeto pivot item que pertenece a un objeto en concreto. ¿Qué tenemos que hacer? Pues nada, seleccionamos la estructura with en with que nos ha generado la grabadora de macros, control C para copiar, nos vamos a la hoja 2 y aquí le decimos control V. Como todos sabemos a estas alturas del curso programar más o menos en VBA, si echamos un vistazo a esta instrucción, vemos que lo que está haciendo es que en la hoja dinámica, con la tabla dinámica 2 y con el campo sección, el elemento cerámica, pivot items cerámica, lo
ponga invisible. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues lo que tenemos que hacer nosotros es lo siguiente. Si nosotros le decimos que si checkbox 1, que es el nombre que tiene, un segundito, es el nombre que tiene la casilla de verificación, checkbox 1 punto value igual a true, es decir, que si la casilla está activada, que nos muestre la sección. Y aquí terminamos el if. Ay, falta el den, perdón. Falta aquí el den, que se me olvidaba. Entonces, con esto le estamos diciendo, mira, si la casilla está activada, entonces me muestras cerámica. Pero ¿y si no está activada? Pues si no está activada, podemos hacer lo siguiente. Dentro del if podemos colocar un else if, que todos conocemos, y decirle lo siguiente. Estos mensajes salen porque estoy haciendo un copia-pega. Decimos else if checkbox1.value igual a false, es decir, si está desactivada, entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues entonces lo que tienes que hacer es copiar otra vez toda la estructura y decirle que no nos la muestre, false. Voy a colocar el código de una forma que lo entendáis un poquito mejor, pero bueno, a estas alturas del curso todos deberíais de saber qué estamos haciendo. Le estamos diciendo, mira, si la casilla, el checkbox 1, está activado, entonces me muestras visible true el campo cerámica. Pero si la casilla está desactivada, entonces no me lo muestra. Hecho esto, si todo ha ido bien, que espero que sí, minimizamos el editor, desactivamos el botón de modo diseño y vamos a ver si de momento el checkbox de cerámica, que es el único que hemos hecho, funciona. Desactivo modo diseño, entonces pues le damos a cerámica, mirar cómo aparece, lo desactivo, desaparece. Con lo cual funciona perfectamente. Si nos fijamos en el total general, cuando cerámica no está, los artículos cuestan 5.039. Cuando cerámica vuelve a aparecer, los artículos cuestan 5.407. O sea que la tabla dinámica, por supuesto, se está filtrando, se está actualizando. ¿Qué habría que hacer? Pues habría que hacer el mismo código, que es muy fácil, porque con un copia-pega del que hemos hecho y cambiando el criterio, pues sería suficiente, con el resto de checkbox. Y luego, pues agregar otro tipo de controles para cambiar la estructura de la tabla dinámica y cambiar la operación que hace por defecto. Bueno, pues espero que hayáis entendido más o menos la mecánica que hay que seguir para manipular una tabla dinámica desde código VBA. Seguiremos con este mismo ejemplo en el próximo vídeo, porque si no este se va a extender más de lo necesario. Así que os invito a que permanezcáis atentos al próximo. Hasta entonces, que os vaya bien.